Como sabéis, estamos considerando a lo largo de estos últimos domingos los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, que hallamos en los capítulos 2 y 3 de este libro. Y ya hemos considerado 5 de ellas, y hoy con la ayuda del Señor vamos a notar algunas ideas en la carta de la iglesia a Filadelfia que encontramos en el capítulo 3 del libro, de este libro. Dice así, vamos a leer este pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, comenzamos ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia, una iglesia sin peros. La ciudad de Filadelfia fue fundada entre el año 159 y el año 138 a.C., por el rey de Pérgamo, y se le dio el nombre en honor al amor que éste profesaba hacia su hermano. De hecho, el nombre significa el que ama a su hermano, o en otras versiones dice que es también amor fraternal, viene a ser lo mismo. Al parecer, esta ciudad fue fundada con el propósito de ser un exponente, un paradigma, un ejemplo, un punto de referencia y una puerta para la difusión y propagación de la lengua y de la cultura griega hacia las regiones que se encontraban más al oriente, las regiones de Lidia y Frigia. Recordemos que esta ciudad, ya se ha dicho con antelación, que estas 7 ciudades están en lo que hoy día es Turquía, en aquel entonces era la provincia de Asia Menor. Y ciertamente, al parecer, este propósito que tenía pues tuvo mucho éxito, pues al cabo de pocos años estas regiones habían adoptado la cultura griega, se habían helenizado. De hecho, se conoce a Filadelfia como la Puerta de Oriente. Era un cruce importante entre la ruta entre Europa y Oriente. No era una ciudad grande, pero tampoco era una ciudad nada fácil. No era fácil ser cristiano en esta ciudad. De hecho, aquí nos habla algunas de las cosas que tiene. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, gente que se oponía a ello. Pero también esta ciudad parece ser que tenía muchos templos hermosos, con una buena arquitectura, dedicados a diversos dioses paganos, por lo que se llamaba la pequeña Atenas. Al igual que las otras ciudades que hemos estado viendo, vivía un pueblo idólatra por completo. ¿Recordáis cómo Pablo nos dice en Hechos que se enardecía ante la multitud de templos y de la idolatría de los atenienses? Pues esta ciudad era semejante en este aspecto, solo que más pequeña. Por eso era la pequeña Atenas. Por tanto, no es que fueran fieles porque fuera fácil ser fieles, sino que eran fieles a pesar de no ser fácil. Ahora es la iglesia de esta ciudad que el Señor dirige esta carta. Para empezar, juntamente con Esmirna, son las 2 únicas ciudades que no reciben ninguna reprensión por parte del Señor. Todas las otras iglesias reciben alguna amonestación en cuanto a alguna cuestión a corregir, algún pero por lo que son reprendidas o amonestadas por el Señor para que corrijan completamente. Pero Esmirna y Filadelfia, en este caso, no reciben ninguna reprensión del Señor por nada. Filadelfia es, por tanto, como decía, una iglesia sin peros por parte del Señor. Ahora, ¿quiere decir esto que tanto Esmirna como Filadelfia, que no reciben reprensión, eran iglesias perfectas? Pues sin duda no es así. Pero seguramente eran iglesias que tenían el corazón para el Señor.
Recordáis a David, a quien Dios mismo dice que era un hombre conforme a su corazón. No era perfecto. David, de hecho, era culpable de muchos errores, y errores muy graves, de abuso de poder, de fornicación, de adulterio. Llegó incluso de homicidio, pero amaba a Dios y tenía un arrepentimiento sincero de su pecado, un arrepentimiento sin excusas. No intentaba justificarse, se daba cuenta de su error y lo confesaba delante del Señor. Y pienso que quizá esto fuese algo común en la iglesia de Filadelfia. No hay una iglesia perfecta en ningún aspecto, pero Filadelfia probablemente tuviese este aspecto de reconocer cuáles eran sus errores y llegar en humildad delante del Señor. Así que por eso es quizá una iglesia que no tenía peros en este aspecto. Comienza diciendo: esto dice el santo y el verdadero, así que quien dirige la carta se denomina como el santo y verdadero. Y aunque en muchas cartas del Nuevo Testamento se nos presenta a los creyentes como santos, hay una diferencia en esta presentación. Porque quien habla aquí no es algún santo, ni siquiera es un santo más o un santo determinado, sino que Él es el santo. Es el único real y absolutamente santo. Es aquel mismo quien se presenta a Isaías como santo, santo, santo de los ejércitos, Señor de los ejércitos. Es aquel de quien Pedro acusa a los judíos en Hechos 3 y dice: vosotros matasteis al santo y al justo. Es el único que es santo porque es aparte de todos los demás, aquel que no tiene igual ni semejante. Es el único que es quien es por sí mismo, como se presentó a Moisés: yo soy el que soy, por él mismo. El único que nunca tuvo un comienzo, el único que no es semejante a nadie, el único que no depende de nadie, pero sin embargo es el único también de quien dependemos todos. Pero no solamente santo, también nos dice que es verdadero, es el único en su condición, el único que es genuino, que es real, que es auténtico, que es digno de toda confianza. Él es el estándar absoluto de la verdad. Él mismo es la pauta de todo lo que es correcto. Si queremos saber algo, busquemos a Cristo y encontraremos la pauta de todo lo que es correcto y cierto y verdadero. Él siempre es de acuerdo con la verdad. Es verdadero en su persona, es verdadero en sus palabras, es verdadero en sus promesas. Por tanto, podemos confiar en Él todo el tiempo, porque Él es indiscutible, indudable, verídico. Podemos confiar en Él porque su palabra es cierta y tenemos la palabra delante de nosotros. Es segura, es irrefutable, y porque sus promesas son en Él sí y amén para la gloria de Dios. Ahora, no solamente es santo, no solamente es verdadero, sino que también es soberano. Dice: yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el Dios omnipotente. Todo lo que Cristo hace, lo hace con autoridad. Siempre que Él actúa, lo hace según su agrado y según su carácter. No está presionado por nada, ni condicionado por nada, ni por nadie. Nosotros a veces actuamos condicionados por circunstancias o presionados por la gente, por el qué dirán, pero Él lo hace siempre sin que esté presionado por nada. Hace lo que hace porque es su deseo hacerlo. No hay límites para su gobierno. Mirad lo que dice Isaías en el capítulo 46. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré lo que quiera. El Señor es soberano sobre todo. Así que el santo, el verdadero, el soberano es quien dirige esta carta a la iglesia de Filadelfia. Así que este ser que no tiene igual es quien nos presenta a esta iglesia tan especial. Y las palabras iniciales no difieren en absoluto de lo dicho a las otras iglesias. Comienza igual que todas las cartas a las iglesias: yo conozco tus obras. Lo que sí difiere son las obras de esta iglesia. Y tenemos que tener presente esto: yo conozco tus obras. Dios es omnisciente, es conocedor de todo cuanto acontece.
Nada hay que pase desapercibido para el Señor. Él no solo conoce las obras que se hacen, las obras que hacemos, sino también las intenciones que las motivan. El Dios santo y verdadero prueba las obras desde la perspectiva de su santidad, desde la perspectiva de su carácter. El Señor ve más allá de la superficie de nuestros actos. Podemos hacer muchas cosas, pero con unos motivos espurios. Pero el Señor ve mucho más allá, ve las motivaciones, las intenciones que hay detrás de nuestras acciones, no solo lo que hacemos, sino que también ve y conoce los motivos ciertos y reales de por qué hacemos lo que hacemos. Aquello que pretendemos con nuestros actos. Si hay un propósito de glorificar a Dios, o si detrás de ello hay un proyecto espurio de reconocimiento y gloria propia para cada uno de nosotros. Sin duda yo podría engañaros a vosotros, puedo aparentar lo que no soy, obrar de una manera interesada, pero haciendo que parezca otra. Y estoy seguro que os puedo engañar a todos, pero no puedo engañar al Señor. Él ve mi corazón, Él ve mi intención, Él lo ve todo. Él conoce mis obras y conoce las tuyas. Yo conozco tus obras, Él conoce las mías también. Ahora, el balance de las obras de Filadelfia no merece el reproche por parte del Señor. Más bien al contrario. Dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta abierta, hay distintas interpretaciones con referente a lo que es. Puede ser la puerta de la oportunidad misionera. Pablo escribe en sus cartas de puertas de oportunidades que se le presentan en su labor. Dice en 1 Corintios: estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y escribiendo a los colosenses les pide oración, dice, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Así que esta interpretación podía ser una puerta de carácter misionero. Y creo que es significativo porque, como ya hemos dicho, Filadelfia fue una ciudad, una puerta, ubicada en un punto muy estratégico para influir el pensamiento y la filosofía griega en la región. Pero ahora lo que sabría que era una puerta de misión para la extensión del Evangelio. Ahora, no olvidemos que todos tenemos esa puerta abierta de oportunidad misionera para proclamar y anunciar el Evangelio en nuestro entorno. No es que hubiese algo especial también, que fuese una puerta especial para la Iglesia de Filadelfia, porque todos podemos tener esta puerta misionera. No precisamos de circunstancias extraordinarias para cumplir con nuestro mandato de ir y anunciar el Evangelio. Todos tenemos a nuestro alrededor decenas de oportunidades para ser testigos del Evangelio. Tenemos amigos, compañeros de trabajo, vecinos. En nuestra propia familia, sin duda, hay personas que necesitan a Cristo en sus vidas y a quienes podemos dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Así que es importante que aprendamos a aprovechar esta apertura de puertas que se nos abren en nuestro entorno diariamente para poder explicar el Evangelio. La oportunidad de ser útiles para la obra de Dios. Una puerta abierta es una oportunidad de que seamos útiles a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios puede abrir una puerta a cualquiera. Mirad lo que dice a continuación. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Y es posible que los de esa iglesia no se hayan sentido muy halagados cuando leyeron esa línea. Recordemos, hoy hemos leído la historia de Josafat, y me llamaba la atención el versículo 12, en Segunda Crónica, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es posible que los de la iglesia no se sintieran muy halagados, pero es un regalo saber que las puertas abiertas no están reservadas únicamente para los que son sumamente inteligentes, ni los extraordinariamente fuertes, ni los muy espirituales. Dios puede abrir una puerta para cualquiera de nosotros. Todos los que somos aquí, débiles, con poca fuerza, Dios puede usarnos para su gloria. Quizá a veces nos sentimos desplazados.
Podemos pensar que Dios abre puertas solamente a personas especiales, personas muy especiales, a un apóstol Pablo, a un Jorge Muller, a un Billy Graham, a un Moody. Pero la realidad, lo que me da ánimo a mí es que Dios abre puertas también a los que tienen poca fuerza, a ti y a mí. Y sin embargo, esas puertas que el Señor abre ante nosotros son al mismo tiempo un privilegio, pero también son una responsabilidad, es una oportunidad, un misterio de lo que podemos encontrar cuando atravesamos la puerta, pero no es una garantía. La puerta abierta no significa que todo será placentero, tranquilo. El Señor abre una puerta delante de mí, la paso y entonces ahora ya va a venir todo bien. Dios no dice: he puesto delante de ti algo para descansar, una hamaca. Tampoco dice: he puesto una serie minuciosa de instrucciones acerca de qué tienes que hacer exactamente y qué sucederá exactamente como resultado. No es tampoco un plano que nos indique qué caminos debemos de ir poco a poco para llegar a cierto punto. William Barclay dice: en el camino de Cristo, la recompensa por el trabajo bien hecho es más trabajo para hacer. Repito, en el camino de Cristo, la recompensa por el trabajo bien hecho es más trabajo para hacer. En la parábola de los talentos, Jesús dice al siervo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Es decir, sobre poco has sido fiel, has trabajado duro y bien, sobre poco, pues te daré más trabajo. Ahora te pondré sobre mucho. Pero el texto, sabéis, no termina aquí, porque sigue diciendo: entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el trabajo para el Señor puede traer lágrimas, y las trae muchas veces, dolor, críticas, renuncias, sinsabores, incomprensión, pero trae gozo y trae satisfacción en el Señor. Y si un día podemos oír de labios del Señor: bien, buen siervo fiel, ese gozo será inefable, indecible, maravilloso. Pero sabéis, eso solo llegará después de un trabajo duro, bien hecho, para la gloria del Señor. Aunque tengamos poca fuerza, pero tenemos que trabajar duros para el Señor. El Señor no le dice a todos los siervos: bien, buen siervo fiel. De hecho, hay alguien que le dice siervo malo e incompetente, de hecho. Pero aquellos que trabajan duramente, el Señor le dice: bien, buen siervo fiel. Ahora, ¿cómo recibiría la Iglesia una palabra de estas características? Una Iglesia de quien se nos dice que tiene poca fuerza. Es importante escuchar de parte del Señor que tiene una puerta abierta. Las circunstancias externas, las ocasiones, los medios, las posibilidades no dependen de las pocas fuerzas de la Iglesia, sino del Señor omnipotente. Y comprender eso es de vital importancia. ¿Por qué? Porque yo estoy limitado a mi pequeñez y a mi debilidad. Pero si es el Señor quien lo obre, ya no estoy limitado a ello. El Dios omnipotente que me abre la puerta es también el Dios que sabe lo pequeño y débil que soy. Es aquel que dice: yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Las puertas las abre el Señor. Lo importante para la Iglesia, para nuestra Iglesia, para cualquier Iglesia, nuestra labor principal, no son las puertas que podamos abrir o los logros de aceptación social que podamos influir y forzar. Sobre todo si para ello tenemos que transigir y conformarnos a la corriente de aceptación de una sociedad perversa, sino nuestra fidelidad al Señor y a su palabra. Nuestra labor no es abrir puertas, esa es la función que realiza el Señor. Nuestra labor es ser fieles. Y la Iglesia de Filadelfia no abrió ninguna puerta. Ella solo se ocupaba en guardar la palabra, y como consecuencia de ello el Señor abrió la puerta. ¿Qué tenía esta Iglesia que no tenían las demás? Dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Sin duda que había momentos difíciles y tuvieron que pasar momentos de presión en los cuales se mantuvieron fieles y no negaron el nombre del Señor. Así que lo que hacía especial a esta Iglesia es que no negaban su nombre y que guardaban la palabra de Jesús. Esto quiere decir que la obedecían, la atesoraban, la cuidaban y no permitieron que fuese contaminada por la apostasía o una mala ortodoxia. Nos enseña a nosotros lo importante que es para Cristo que le obedezcamos
y que guardemos sus palabras. En su tiempo en la tierra Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En aquel entonces, en los primeros años de la iglesia primitiva, no había tantos que hicieran esto como los que existen hoy. Hay miles de personas que se dan a conocer como cristianos, pero ni les importa ni obedecen lo que dice Dios en su palabra. Algunas de las palabras más tremendas del Señor mientras estuvo en la tierra son las que hallamos en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios equivale a guardar la palabra. La iglesia de Filadelfia guardaba la palabra de Dios, obedecía la palabra de Dios y por ello hacían la palabra de Dios. Ahora quiero hablar de 3 aspectos que nos pueden confundir a nosotros mismos y que no son guardar la palabra de Dios, que podemos pensar que son, pero que no son guardar la palabra de Dios. Pasará también un poco en este texto. Uno de los grandes peligros de la palabra de Dios es la apariencia de guardarla. Guardar la palabra de Dios no es saber la palabra de Dios. Y sabéis, considero personalmente que es muy importante conocer la palabra de Dios, leerla, estudiarla, aprenderla de memoria, memorizarla, meditarla, pero el hecho de conocerla, el hecho de saber mucho acerca de ella no implica que la guardemos. Hay muchas personas confiadas en un mero intelectualismo, pero el intelectualismo acerca de la Biblia no es suficiente. Conocer la doctrina correcta y creer la doctrina correcta nos salva. Muchos dirán: yo sé y por tanto soy salvo. Pero Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estos hombres y mujeres se dirigirán a Él con el término apropiado, Señor, Kyrios en griego, el título característico de Dios en el Antiguo Testamento. Llamarlo Señor demuestra su ortodoxia, su conocimiento, su comprensión. Sabían algo que todo hijo de Dios sabía decir. No se acercaron a Él como un mero profeta o un maestro religioso, se dirigieron a Él como soberano, Señor. Sabían las Escrituras, los libros por leer, cómo dirigirse, pero invocarlo como Señor no les abrió el reino de los cielos. Por tanto, conocer intelectualmente la palabra de Dios no es equivalente a guardarla. Saber la palabra de Dios, y repito, que creo que es importante, pero saberlo no es equivalente a guardarla. En segundo lugar, el sentimiento y las emociones no es guardar tampoco la palabra de Dios. Jesús muestra la insuficiencia del mero sentimentalismo, del que dirán, aquel que puede decir siento y por tanto soy salvo. Dirigirse a Él como Señor, Señor, muestra que esto fue dicho con sequedad, no fue dicho con sequedad, con entusiasmo. Hablaron con entusiasmo, con expectación, con confianza, hablaron enfáticamente para transmitir un sentido de familiaridad, como quien creían como su Señor. Y quizá eso fue producto de vidas llenas de grandes sensaciones hacia Jesús. Quizá pensaban que tenían una relación con Él, que no era un juez desconocido o una deidad, sino que era Señor de ellos. Si se les preguntara si sentían afecto por Jesús, todos hubieran respondido, por supuesto que sí. Sin embargo, escucharon la palabra, nunca os conocí, apartaos de mí, demostrando que las emociones simples, positivas hacia Cristo, no son en sí mismas una respuesta adecuada a la palabra. Y sabéis, todos tenemos emociones. A veces las emociones son muy vehementes, pero duran lo que dura ese instante. Se disipa, a veces apenas pasan unos minutos. Y a veces aquí nosotros mismos, yo también, muchas veces me siento emocionado por las palabras, por las canciones que tenemos, por mensajes que escuchamos, pero si no pasa más allá de las emociones, no pensemos que tenemos una relación real con el Señor y guardamos la palabra. En tercer lugar, el activismo tampoco es guardar la palabra.
Jesús muestra también el error del mero activismo, que dice, he hecho grandes cosas para Dios y por eso soy salvo. Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas grandes obras? Ellos realizaron trabajos visibles y efectivos para otros. Tenían un amplio currículum de logros y trabajos. Quizá eran reconocidos en el mundo. La gente les escuchó profetizar, predicar, los vio echar fuera demonios y hacer muchas obras poderosas. Y llegaron a la conclusión de que esto contaba más de lo que contaba. Las gentes podrían decir, bueno, estas personas son usadas por Dios, mira cómo hace que se acumulen multitudes para escuchar la palabra. Seguramente deben de ser de Él. Y sin embargo, escucharon, nunca os conocí, apartaos de mí. La palabra de Dios nos dice que somos justificados solo por la fe, como enseña la palabra de Dios, pero no por una fe huérfana. Guardar verdaderamente la palabra de Dios, como hacían en la iglesia de Filadelfia, es obedecerla intencionalmente, mediante una fe gozosa en nuestro Señor crucificado y resucitado, y una confianza activa en su obra. Por tanto, aunque se nos pide que pensemos, que sepamos, que aprendamos, conocer la verdadera doctrina es importante, pero aún así, aunque se nos pide que lo aprendamos, la fe salvadora no se trata simplemente de saber o de pensar. Si bien es justo que sintamos, que nos emocionemos muchas veces, debemos de hecho amar al Señor con todo nuestro corazón, nos dice, pero no termina todo en nuestras emociones. Aunque puede haber grandes demostraciones de poder y grandes logros y trabajos y maravillas, y tener una vida muy activa para el Señor, guardar la palabra exige frutos privados de una vida santa en relación real y personal con el Cristo vivo. La iglesia en Filadelfia no recibió ninguna reprensión. Estaban bien ante su Señor y Salvador. Solo era necesario que perseveraran y retuvieran lo que tenían, lo que estaban haciendo bien. Se lo dice así, retén lo que tienes hasta aquí, porque he aquí yo vengo pronto. El Señor les hace una promesa y una advertencia. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Es una promesa, pero también es una advertencia para todos nosotros. En algún sentido hemos perdido la expectativa por el regreso del Señor. Pero esta promesa también es una advertencia para los despreocupados. El Señor dijo sin duda ninguna que vendría como ladrón en la noche. Y cada vez más nos damos cuenta de que va a ser una realidad así, porque cada vez más hay menos personas que lo están esperando. Y también incluso en las iglesias se pierde esta expectativa de que el Señor puede llegar en cualquier momento. El Señor viene pronto. Pero esta promesa también es una advertencia para los despreocupados. El día en que tendremos que rendir cuentas llegará de una manera o de otra. Algún día estaremos delante del Señor para rendir cuentas por nuestra fidelidad o nuestra infidelidad. Ojalá que el Señor pudiera decir de cada uno de nosotros, como de la iglesia en Filadelfia, que somos una iglesia sin peros. Ojalá el Señor pueda decir de la iglesia de Salamanca, aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Pues que el Señor nos bendiga.